programa cuya producción está a cargo de la doctora Silvia Ceballos y que tenemos en Carlitos López en los controles, que es el que nos hace salir al aire. Y de paso ya les cuento, como les decía, si a veces ustedes están nerviosos esperando que llegue a realidades, pónganla en 90.7, ahí sin más, si les gusta la música de los 80, 90, ahí sí que van a escuchar muy buena música. Y bueno, y nosotros ya que estamos vamos a seguir con el tema de las bellas artes, que de alguna manera a mí me llamaron la atención. Y comentaba con William Easy que por qué la octava no era la fotografía. Y justamente hoy estuve leyendo un poco, intrigado por todo ese tipo de cosas, y parece que sí, que una de las tendencias es de que la octava bella arte sea la fotografía, lugar que dicen que está peleando con la TV. Pero dentro de las bellas artes hay una que es incuestionable, que forma parte de las 6, y es la arquitectura. Y entonces, creo que la producción se le ocurrió, dije, bueno, seguimos dentro de las bellas artes y entramos en la arquitectura. Ustedes bien saben que a mí no me gustan las frases hechas. Las frases, estas son las mías, pero hay frases que las utilizamos. Y es muy común en radio o en cualquier actividad en que hay invitados, decir una frase hecha que dice: tenemos hoy un invitado de lujo. Es una frase hecha. Y a veces uno no la quiere repetir, pero hoy sí. Hoy voy a decir que tenemos un invitado de lujo. ¿Por qué? Porque realmente me ha impresionado. Realmente me ha impresionado. Tengo que hacerme rapidito. Quizás preferiría que me lo contara él. Hay más de un punto. Estoy hablando de un tocayo, Silva, arquitecto. Un arquitecto, sí, un arquitecto. Pero yo le voy a decir así rapidito, como para entrada. Algo que pude ver. Maestría en arquitectura en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Investigador en la Universidad de Harvard. Consultor del gobierno de Venezuela. Experto y director de proyectos de las Naciones Unidas en Burkina Faso, Togo, Costa de Marfil, Malí, Burundi. Consultor de las Naciones Unidas en Liberia, Ghana, Jordania, Cabo Verde, Colombia y Mauritania. Si esto no es un invitado de lujo, le digo, no sé lo que es un invitado de lujo. Realmente impresionado por el currículum. Eso generalmente no lo doy antes, sino que hago que justamente el invitado se vaya a él identificando con todo su currículum. Pero en este caso era inevitable. Muy agradecido, tocayo, y bueno, ¿cómo llegamos a todo? La primera pregunta sería justamente, ¿cómo llegamos a todo esto a la Universidad de Harvard, al Instituto Tecnológico de Massachusetts? Y fundamentalmente de esto tenemos que hablar mucho, de esto del consultor, director de proyectos, etcétera, de las Naciones Unidas. ¿Cómo empezó tu carrera, Julio? Bueno, antes que nada quiero agradecerle la oportunidad de estar con ustedes esta noche, muy contento. La carrera se inició porque siempre tuve una pasión por el estudio. Es decir, yo ya lo tengo en mis genes, yo quise estudiar, hice un esfuerzo por estudiar en una familia de clase media, digamos, con mi padre solamente trabajando para 5 hijos. Bueno, cuando llegué a la Facultad de Arquitectura, mi padre hizo un esfuerzo para ayudarme en los estudios y al terminar los estudios de arquitectura, yo me propuse hacer un posgrado en el exterior y me informé que en aquella época, estoy hablando yo recibí el título de arquitecto en el año 1957,
En aquella época había una sola beca de la OEA para que un profesional uruguayo haga un posgrado en el exterior. Bueno, yo al leer las bases de esa beca me di cuenta que yo no estaba en condiciones de participar porque era muy exigente. Pedían cosas que yo, como por ejemplo, que una persona que haya hecho una investigación, que haya hecho publicaciones, que hable, escriba y entienda el inglés perfectamente. Bueno, ninguna de esas condiciones yo las tenía. Y entonces lo que hice fue el año 1960, lo dediqué el año entero a prepararme para esa beca. Y estudié inglés en la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos aquí, hasta que tuve un certificado, el certificado que pedía la OEA. Hice una investigación sobre hormigón con agregado de cáscara de arroz para hacerlo más liviano. Esa fue mi investigación. Y después, como publicaciones, yo estaba recién recibido, no tenía mucha experiencia, pero fui al diario El País y ofrecí mis servicios y tuve la suerte de que me dieron la oportunidad y llegué a escribir páginas enteras dentro de un capítulo de País que se refería a la propiedad horizontal en aquella época. Bueno, el asunto es que yo en el año 60 me preparé, mandé mi candidatura y esperé. Cuando me llegó el sobre de la OEA, donde estaba la respuesta sobre la beca, yo tomé el sobre con mis manos, me temblaban las manos. No podía abrirlo porque yo sabía que adentro de ese sobre estaba mi futuro. Y estuvo mi futuro. Justamente al abrirlo me di cuenta que era yo el único becado de la OEA ese año. En el año 1961 fue que fui al Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde hice una maestría. Bueno, justamente ahí quería hacer un cortecito, porque evidentemente tú me dices que no tenía las condiciones, que no reunía las condiciones. Quizás sí podamos decir que eso desde el punto de vista del conocimiento, pero desde el punto de vista de la capacidad, realmente tenía sobradas condiciones, porque haciendo una pequeña petita, tú como sabes, yo soy mucho de los números de la economía, pero yo te tengo recibido en el año 1957 y ya en 1962, 5 años nada más, una maestría en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Como si fuera poco, 2 años después, estar de investigador o ser investigador en la Universidad de Harvard, lo cual realmente es una carrera meteórica. Sí, lo que sucedió fue que todo se movió como si fuera una cadena, venía una cosa atrás de la otra. Yo fui por la maestría, pero estudié con un profesor que se llamaba Albert Dietz, que era un ingeniero y era un hombre conocido mundialmente, o sea, que había escrito muchos libros, era famoso. Y bueno, este profesor me propuso escribir un libro con él. Eso me ayudó muchísimo, porque el libro, que se llama La vivienda en América Latina, fue publicado en inglés con el profesor y yo no era conocido, él era un hombre mundialmente conocido en todos lados. Y claro, después que escribí el libro con este señor, me llamaron de la Universidad de Harvard para ver si me interesaba trabajar como investigador. Perdón. ¿Te llamaron ellos a ti? Sí, me llamaron porque me dijeron que vieron que yo
era latino, que yo era joven y me dijeron que el nombre mío no lo conocían y vieron y leyeron el libro, y el libro tuvo muchos comentarios muy favorables en Europa y en Estados Unidos. O sea que mi nombre fue conocido en aquel momento, nadie me conocía, pero me hice conocido y me llamaron para proponerme trabajar en un proyecto de la Universidad de Harvard. Bueno, al mismo tiempo, ¿Una investigación eso? ahí está, en el Centro de Estudios Urbanos de la Universidad de Harvard, con un equipo en el cual yo era el único que no era estadounidense, eran todos americanos, yo era el único que era uruguayo, digamos. Bueno, lo interesante de lo que me sucedió en ese momento, que yo acababa de firmar un contrato con la Universidad de Harvard, imagínense para mí lo que significaba. Yo era muy joven y verme en la mejor universidad del mundo, porque es considerada la mejor, bueno, para mí era un honor, pero Por supuesto. estoy en mi oficina del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde escribía el libro, y recibo una llamada telefónica de Nueva York. Y me estaban llamando de las Naciones Unidas. Y me dijeron, señor Silva, nosotros al profesor Ditch lo conocemos muy bien, hemos leído el libro que han escrito, pero a usted no lo conocemos y nos gustaría conocerlo. Entonces yo estaba en la ciudad de Cambridge, que forma parte de Boston, y en cuanto pude me tomé un avión y me fui a Nueva York y hablé con las autoridades de la vivienda en las Naciones Unidas. Me preguntaron si me interesaría trabajar con ellos. Imagínense que yo en ese momento le tuve que decir que no podía porque acababa de firmar un contrato con la Universidad de Harvard. Fíjese cuántas cosas importantes sucedieron en mi vida en poco tiempo. Me vi... La verdad que cada vez que hablas tú me impresionas un poco más, y por eso yo decía, hoy sí voy a decir que es un invitado de lujo. Porque yo veo que en 7 años, porque recibieron el 57, ya andamos en el 64, y después, para que separar un poquito la parte de las Naciones Unidas, es cierto que me aparece por acá consultor del gobierno de Venezuela. Sí. Estamos hablando del año 64, Sí. 67. ¿En qué consistía la consultoría esa? Bueno, yo trabajé del año 64 al 67 en Venezuela. Estuve en la región del Orinoco, donde el gobierno venezolano se propuso construir una nueva ciudad. Y esa ciudad, que se llamaría Ciudad Guayana, necesitaba técnicos para la planificación. Entonces se contrataron urbanistas y bueno, a mí me contrataron como experto en vivienda de bajo costo, que era lo que me interesaba. Y estuve en el Orinoco 3 años trabajando en ese proyecto, que en un lugar donde era todo selva y sabana, no había nada. Había que imaginarse una ciudad en la desembocadura del río Caroní, en el río Orinoco. Ahí era donde estábamos. Bueno, esa ciudad, que no tenía nada en aquel momento, actualmente tiene más de 1 millón de habitantes y es considerada la segunda ciudad mejor planificada de América Latina, después de Brasilia. Es importantísimo esto que estás diciendo tú, por una, no sé si decir la creencia popular o demás, de que el arquitecto es aquel que te levanta un edificio, o que te hace unos planos para que se haga el edificio.
y se pierde en esto, de esa alteración del espacio físico para la satisfacción de las necesidades humanas de vivienda, trabajo, industria, comercio, religión, etc. Quiere decir que forman la ciudad, una ciudad en sí, no simplemente levantar un edificio, un templo o algo por el estilo. Sí, sí. Y si usted viera lo que es esa ciudad ahora, tiene torres enormes, avenidas magníficos, una ciudad moderna, porque está situada en un lugar que hay yacimientos de mineral de hierro muy importantes, y también hay aluminio, hay diamantes y hay oro en esa zona. O sea que al gobierno le interesaba hacer un foco económico para crecer en esa ciudad justamente. Y ahora es una ciudad magnífica, hermosa. Yo estuve después a visitarla porque, claro, yo me acordaba de los árboles, de la selva, de los monos, de los animales que habían, pero me encuentro con una ciudad planificada por nosotros. Yo estuve en el equipo que la planificó. O sea, fíjese qué honor para mí haber participado en ese trabajo. Sí, sí. Evidentemente. Ese justamente es uno de los aspectos de que, ¿por qué la arquitectura es una bella arte? ¿Por qué está? No es solo aquello de, repito, me reitero como siempre, es lo que hago siempre, no es simplemente agarrar, hacer los panitos para levantar un edificio, sino todo lo que le conlleva alrededor. Y ese era tu trabajo entonces, de consultor de gobierno de Venezuela, sí, la construcción de esa. Sí, yo como arquitecto nunca, digamos, yo quería ayudar a la sociedad que tenía menos recursos económicos. Es decir, que me interesaba menos trabajar en edificios grandes para gente rica o para residencias. No, me interesaba la vivienda económica. Y en eso trabajé. Y yo ahí en esa ciudad propuse un proyecto que se llamaba Mejoramiento Urbano Progresivo. Y lo empezamos en uno de los barrios. Yo tuve la oportunidad en esos 3 años de ver el comienzo, pero es un proyecto que lancé yo y en el cual tomábamos una superficie para el barrio y la dividíamos en lotes, y las familias tenían que venir, porque como se creaba ese polo económico, se esperaba mucha gente que iba a venir a trabajar a la ciudad esa. Entonces había que crear un lugar, pero mi desafío fue poder ofrecer algo a gente que no tenía nada. Entonces lo que hicimos fue crear los lotes y dar los lotes a las familias, y en cada lote nosotros le dábamos un comienzo muy sencillo que consistía en 6 columnas de madera y un techo de zinc. Ahí ese era el comienzo de la casa. Después ellos tenían que seguir terminándola. Hubo gente que la terminó con cartón, que le ponía paredes de cartón. Claro, es un lugar de mucho calor, o sea que se podía hacer eso. Había gente que usaba pedazos de madera, otros la forraban de lata. Y bueno, el asunto es que se formó ese barrio, y poco a poco, a medida que esas familias iban consiguiendo trabajo, las viviendas se iban mejorando. Y poco a poco se empezó a ver gente que construía una habitación con bloques de cemento, por ejemplo, con ventana, con puerta. Bien, pero al principio se veía el techo, las 6 columnas y
lo que llaman en Venezuela los chinchorros, que son las hamacas paraguayas, que le llamamos nosotros aquí. Nosotros, Sí, se ponían esos chinchorros abajo de esas columnas y ahí dormían y no tenían otra cosa más que eso. Eso fue el principio, pero después eso se levantó y hasta jardines preciosos hicieron. Había como una competencia a ver quién tenía la casa más linda. Yo creo que, bueno, con todo lo que nos estás contando, evidentemente ya no nos queda la duda, porque cuando nosotros nos hablan de los 7 ahora bellas artes, la arquitectura, pensar de la arquitectura como un arte, una cosa que nos costaba entender. Sin embargo, después de escucharte a ti y saber cómo es la definición de arquitectura, que dice que es el arte de idear, diseñar y construir edificios y estructuras donde se puedan desenvolver las actividades humanas y que a la vez sean funcionales, perdurables y estéticamente valiosos. Es decir, tal idea, tal diseño, tal estética valiosa, tal funcionalidad. Es decir, no hay ninguna duda, no tengo ninguna duda. Yo tenía la duda, sí, de lo que era la arquitectura, llamarle como una bella arte, pero con esto queda totalmente salvado el tema. Ahora, en la facultad te enseñan, sí, me imagino, hacer los planos, los lugares, etcétera, etcétera. Pero no hay cierta inspiración personal que te lo da tu personalidad. Es decir, cualquiera puede salir a diseñar una ciudad porque fuera de facultad, o tiene que tener ese algo más que tiene todo artista dentro de eso. Bueno, depende de la persona. En el caso mío yo tuve mucha vocación y mucho interés y además me gustaba trabajar seriamente y estaba con un equipo de alto nivel técnico, digamos, con el cual me manejaba con el gobierno venezolano. Yo estaba dentro de una institución venezolana que se llamaba Corporación Venezolana de Guayana. La Guayana es la zona esa del Orinoco que está contigua a la República de Guyana, actual, ¿no? Es cerca de la desembocadura del delta del Orinoco. Ahí está la ciudad ubicada. Pero sí, el arquitecto lleva en sí mucho de artista, porque claro, el arquitecto tiene que crear. Yo particularmente nunca pensé en mostrar mi habilidad artística a través de la arquitectura, porque tuve que trabajar con materiales muy económicos. No me daba la posibilidad de hacer un gran arte. El arte que tenía que tener es proveer una vivienda que pueda ser adquirida o de alguna forma servir para una familia que tenía ingresos muy bajos o nada. Y era un desafío muy grande porque es muy difícil hacerlo eso. Digamos, no se encuentra formas fáciles. El gobierno facilitó un poco de dinero para construir esos techos y nada más. Después todo se basó en el trabajo de la gente, que agarró trabajo, se pusieron fábricas, empezó a funcionar todo como una ciudad y cada vez más, hasta que se convirtió en una gran metrópoli. Y bueno, y en 10 años, porque tengo aquí anotado de 1957 hasta 1967, solamente en 10 años llegamos ni más ni menos que a las Naciones Unidas como experto y director de proyectos de las Naciones Unidas. Yo creo que va a ser
la segunda parte, porque aunque te parezca mentira, es tan interesante lo que nos has contado. A mí me has enseñado muchísimo. Voy a decir una de las famosas frases que me dicen que yo me repito permanentemente. Yo como docente, mi gran pasión, me encanta aprender. El docente le encanta aprender. Y contigo te digo que he aprendido muchísimo. Pero tengo la gran inquietud ahora de esos expertos y direcciones, consultores de las Naciones Unidas, en lugares como Burkina Faso, Togo, Costa Marfil, Jordania, Cabo Verde. Quiero ver anécdotas, quiero saber historias de todos esos lugares, cómo llegaste, qué hiciste, tu obra, sí. Creo que en la primera parte te hemos presentado realmente, me has dejado bien parado, porque yo dije que eras un invitado de lujo y nadie puede dudar a esta altura que realmente lo sos. Gracias. Pero quiero ver, me interesa, quiero ver mucho esta segunda parte de esa actividad en las Naciones Unidas. Porque ahora Claudito va a hacer un corte, porque siempre hay alguna visita que pasar.